Aleluya, aleluya. Hagamos una oración, amados Sajín, y empecemos con la ministración. Padre eterno Yahshua, una vez más te damos gracias porque tú eres bueno y nos concedes tu bendición, tu amor, tu paciencia, Abba. Padre, por favor, háblanos, ministranos, enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Líbranos de todo espíritu de Acán, de Acab, de Jezabel, antitorá, anti-Mashiach, anti-Yahshua, fuera en el nombre bendito y poderoso Yahshua Mashiach. Queremos escuchar y todo lo que oiremos lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Muy bien, amados Sahim. Vamos a comenzar con esta parashá. Aleluya. Pueden anotar en su libreta Parashá Vayikra. Parashá Vayikra. Muy bien. Parashá Vayikra, amados Sahim. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Escriban en su cuaderno. ¿Cómo se escribe Vayikra? V-A Y o Y, ¿sí? Y, K de kilo, perdón, K de kilo, R, A, Vayikra, Vayikra. Lleva acento en la A, en la última A, Vayikra. ¿Qué libro es este, amados Sahim? ¿Qué parashá es esta? Esta parashá es la primer parashá del libro de Levítico, ¿amén? Es la número 24 de 54 parashot, ya vamos casi a la mitad. Es la número 24 de 54. Y es la primera del libro de Levítico. Amén. Muy bien. El libro lo hemos conocido como Levítico, pero lo correcto es Vayikra. Ahorita les digo qué significa, no se preocupen. El libro no se llama Levítico, se llama Vayikra. Y esta parashá se llama también Vayikra. Recuerden, amados hermanos, que la primer parashá de cada libro es la que le da el nombre al libro completo, porque ahí inicia. ¿Sí? En este caso, Vayikra significa y él llamó, y lo podemos ver en Levítico 1, verso 1. Ahí está. Llamó Yahweh a Moisés. Vayikra Yahweh a Moshe, por así decirlo, ¿verdad? Llamó Yahweh a Moshe, y él llamó. ¿Sí? ¿Quién? Él, pues Yahweh, Yahshua Mashiach. Entonces de ahí surge el título de la parashá y de el libro. Vayikra, la parashá Vayikra abarca desde el Levítico 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 7. Amén. Levítico 1, verso 1 al capítulo 6, verso 7. Me espero porque sé que muchos están anotando. Y la Haftará, la conclusión es Isaías 43, 21, ¿sí? 43, verso 21 al 44, verso 23. Ahora sí, la otra vez les dije que íbamos a ver algo de la parashá, pero entre tantos datos ya no nos dio tiempo. Pero ahora sí vamos a ver un pedacito de la Haftará para todos los nuevecitos que sepan también qué es una Haftará. ¿Sí? En esta parashá en particular encontramos los mandamientos para las ofrendas y los tipos de ofrendas que hay. ¿Amén? Un resumen para todos los que estaban anotando. Es la parashá Vayikra. Vayikra significa y él llamó. Es la número 24 de 54 parashot. No se llama el libro de Levítico, sino el libro de Vayikra, porque la parashá 1, que le da nombre al libro, se llama Vayikra, que vuelvo a repetir, significa y él llamó. La parashá Vayikra abarca del Levítico 1, verso 1, al capítulo 6, verso 7. Y la conclusión, la Haftará, es Isaías 43, verso 21 al 44, 23. Amén. Sí, aleluya. Recuerden que si están haciendo apuntes, pueden regresar en su reproductor en YouTube, regresarlo un poquito, irlo pausando cuando ya esté el video grabado, para que así puedan ir anotando con calma. En esta parashá, amados Sahim, encontraremos los mandamientos para las ofrendas. ¿Qué ofrendas? ¿Se acuerdan? Sí, a ver, levante la mano, ¿quién se acuerda? Muy bien, varios sí se acuerdan. En esta parashá encontramos la ofrenda de los holocaustos, ¿verdad? Los holocaustos. ¿Cómo se llama en hebreo? Olá, holocausto, olá. ¿Sí? No como de hola, no, olá, acento en la A y va con H al final. Las ofrendas de oblación o de granos, es lo mismo. Las ofrendas de oblación o de granos que se llaman minjá, con acento en la A. ¿Sí? Las ofrendas de paz, las ofrendas de shalom, lo correcto es shelamim. Las ofrendas por el pecado, ¿sí? ¿Cómo se llaman en hebreo? Hatat, ¿verdad?
las ofrendas por la culpa, asham, en hebreo asham, y las ofrendas de consagración, miluim, etcétera, etcétera. ¿Sí? No vamos a ver todas las ofrendas el día de hoy. Esta se divierte en una parte, queda en la parashá que sigue, pero vamos a ver varias de ellas y sobre todo me interesa que si ustedes quieren aprender sobre las ofrendas, pueden revisar la parashá que nos dio nuestro amado Roe. Nuestro amado Roe, el doctor Javier Palacios Celorio, va desglosando cada una de ellas, nos las menciona y nos hace varios comentarios muy interesantes. Vuelvo a repetirlo, está la parashá Vayikra, la Haftará Vayikra y el comentario de la parashá, para que así todos aprendamos más. Mi idea o la intención que el Eterno puso en mi corazón es que hoy hagamos un bosquejo tocando varias de las ofrendas, pero que podamos comprender el porqué un poquito, porque es muy profundo, de cada una de ellas y el cómo las aplicamos a nuestra vida y cómo se llevarían a cabo hoy, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con un contexto, amados Sahim, como siempre, para entender en qué punto estamos situados en la lectura. En la parashá anterior, sí, Vayakhel Pekudei, vimos que la última parte de la construcción de los implementos, de la construcción del Mishkan y de su dedicación, ¿se acuerdan? Sí, que bajó la nube y Moshe no podía entrar. Aleluya, bueno. Ya estaba el Mishkan, ya estaban los Kohanim. ¿Ahora qué seguía? ¿Qué seguía? Ya tenían instrucciones, cómo iban a hacer el servicio, el incienso, el altar, el aceite de la Kadosh Unción. Bueno, para que hubiera un servicio en el Mishkan en el cual los Kohanim sirvieran al pueblo como mediador entre Yahweh y ellos, tenían que tener instrucciones claras. Bueno, estas instrucciones se refieren, empezando en este libro, con los mandamientos acerca de las ofrendas. Cómo Yahweh quería que se le hiciera una ofrenda. Y ahorita vamos a ir viendo por qué se hacían ofrendas, etcétera. Sí, porque hay muchas dudas, ¿verdad? ¿Por qué estudiar las ofrendas hoy si nuestro Adón Yahshua Mashiach ya pagó el precio? Él ya se sacrificó por nosotros. Todo eso lo vamos a ver. Bueno, después de que ya se construyó el Mishkan, el pueblo acudía al Mishkan para adorar, para reconciliarse, para poder estar en Shalom con Yahweh y con los hermanos. Entonces los Kohanim tenían que tener las instrucciones claras de qué ofrenda debían presentar en cada uno de estos casos. ¿Amén? Una ofrenda, ¿por qué dar ofrendas? ¿Por qué tenían ellos que dar ofrendas? ¿Por qué tenemos que dar nosotros ofrendas? Ahorita vamos a ir viendo de qué tipo y cómo. ¿Por qué tenemos que ofrendar? ¿Cuál es la finalidad de ofrendar? Bueno, la finalidad de una ofrenda no es dar algo, no es nada más, yo te regalo este lapicero, te lo ofrendo y ya. No, la importancia de una ofrenda es el sentimiento integrado, involucrado en este regalo, en esta ofrenda. Si por ejemplo a mí alguien me cae muy bien, yo lo tengo mucha estima, pues yo voy a procurar regalarle algo, no nada más para que le sea útil a esa persona, sino porque le amo, porque le bendigo. Por ejemplo, un Ag, por ejemplo, nuestro amado Roe, ¿no? O mi esposa o mis hijos. Yo les voy a regalar algo porque quiero demostrar mi amor a través de darles algo que les sea de bendición, ¿sí? Lo importante es el sentimiento involucrado, ya que todo lo material está ligado a lo espiritual. Amén. No es solamente el regalo, sino la motivación espiritual lo que lo hace agradable delante del Eterno. Vamos a empezar aquí en la parashá, vamos a leer Levítico 1, del verso 1 al 8. Voy a repetir en lo que ustedes abren su Biblia ahí, Levítico 1, verso 1. Yo podría llegar con un bolígrafo, un lapicero, una pluma, que costara muchísimo dinero, y llegar con una persona que no conozco y decirle, tenga, se la regalo. Esa ofrenda, ese regalo, como yo no lo sentí porque no lo conozco, no vale, no es agradable delante del Eterno, a diferencia de que si yo llegara con algo que fuera tal vez más sencillo, un lapicero más sencillo, y se lo regalara a alguien a quien yo amo mucho. Porque la diferencia entre el primero, sí, yo le estoy dando algo muy caro, pero a lo mejor él ni siquiera lo necesita, a lo mejor él no lo quiere, a lo mejor no lo va a aprovechar, a lo mejor no lo sabe usar. Como no lo conozco, ese regalo no tiene una finalidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, reciben
no quiero meterme aquí en muchos temas ni alargarme en esto, pero reciben cosas que no necesitan o que no saben ocupar o que no quieren. ¿Qué pasa con esos regalos? Pues acaban en un rincón, vuelven a ser regalados, acaban en la basura, etcétera, etcétera. Un regalo, una ofrenda sin sentimiento, o sea, sin un sentimiento involucrado, sin amor, no tiene razón de ser, no sirve para nada. Por eso los intercambios que hacen en el mundo de que a ti te tocó fulanito y a ti perenganito, sin ser irreverente, no sirven, porque a veces hay almas que son muy dadivosas y otros que son muy tacaños, y al final, como no se conocen, como no hay un sentimiento que los une, todo eso acaba en la basura. ¿Amén? Bueno, Levítico 1, verso 1, y vamos a leer hasta el 8. Dice: llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el Mishkan de reunión. ¿Ya vieron? Por eso es que era importante que ya estuviera construido y dedicado. Ahora el Eterno le iba a hablar a Moshe muchas veces delante de ahí, dentro del Mishkan de reunión. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad, atención, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión, delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los Kohanim, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del Mishkan de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del Cohen Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los Kohanim, hijos de Aarón, acomodarán las piezas en la cabeza y la grosura de los intestinos. Luego los Kohanim, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el Cohen hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Bueno, para los nuevecitos, aquí en tu Biblia dice tabernáculo, lo correcto es Mishkan. En tu Biblia dice sacerdotes, lo correcto es Kohanim. ¿Por qué usamos las palabras en hebreo? Porque tienen un significado diferente. Sacerdote quiere decir sacrificador de cerdos, ¿sí? Tabernáculo, otras cosas muy feas. Mishkan es el nombre correcto en hebreo. ¿Sí? Entonces, Kohanim son los siervos de Yahweh, ¿amén? Los hijos de Aarón son los Kohanim, ¿sí? No son sacerdotes como tal, ¿amén? Bueno, vamos a continuar. Hace un ratito yo les preguntaba, ¿por qué tenemos que estudiar estas ofrendas si ya no se llevan a cabo? Aquí podemos ver que tenían que llegar con si fuera una ofrenda de una vaquita, un becerro o bien una oveja y todo lo que se tenía que hacer. ¿Por qué tenemos que estudiar esto hoy? Si hoy no hay templo, si nuestro Adón Yahshua HaMashiach ya pagó el precio por nosotros, bueno, es que hay diferentes tipos de ofrendas. No solamente hay ofrendas por causa del pecado. El sacrificio por causa del pecado, la ofrenda, el máximo regalo, el máximo sacrificio por causa del pecado ya lo cumplió nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Sin embargo, hay ofrendas como los holocaustos, como las ofrendas de oblación o de granos y como las ofrendas de paz que se van a seguir haciendo en el milenio y que tienen un significado importante en la vida de los creyentes. Entonces, es muy importante que todos nosotros conozcamos esta información, que los holocaustos, las ofrendas de paz, los shelamim y las ofrendas de grano u oblación, que se llaman minjá, seguirán practicándose en el milenio, cuando Yahshua va a regir con vara de hierro. ¿Amén? Cuando alguien agradece, cuando alguien recibe bendición y es agradecido, se bendice a sí mismo. Recuerden, nuestro amado Rue nos dio en una hora de oración un tema que se tituló ¿Cómo ser bendecido y prosperado en todo? Y la clave para ser bendecido y prosperado en todo es ser agradecido. Entonces, ¿cómo es posible o cómo podríamos pensar que en el milenio pasara un remanente, pasaran vivos al milenio y vivieran en la plenitud de todo y que no fueran agradecidos con el Eterno? ¿Cómo se podría pensar en eso? No, ¿verdad? Yahshua mismo no lo permitiría, porque cuando alguien recibe bendición, lo justo es ser agradecido. Y además de ser lo justo, la persona se bendice.
si tú recibes vamos, no vamos a cosas ya de dinero. Si tú recibes un abrazo, un apoyo, alguien te ayudó en el momento que tú necesitabas ayuda, hasta para cargar una escalera, por ejemplo, lo correcto es decir gracias, lo correcto es ser agradecido, ¿sí? Si no tienes esa costumbre, porque yo he visto algunas almas que todavía no han cambiado, que siguen con un semblante duro, que no saludan, que no se despiden, que no dan las gracias, bueno, quítate eso, tienes que corregirlo, porque si no tú mismo te estás robando bendición. Si tú recibes bendición espiritual, no sé, de apoyo de algún hermano, etcétera, da las gracias. Sé agradecido. Nuestro amado Rey nos ha dicho muchas veces que a veces va uno a que no le pongan gasolina a su vehículo, fuera de Shabbat desde luego, y el que te está atendiendo, sé agradecido con él. Dale una bendición, dale un regalo, dale una sadaká, o fuera de Shabbat desde luego. Ser agradecidos es pura bendición. Desde luego, en primer lugar, con el Eterno. Pero si somos agradecidos y bendecimos a los que nos rodean, estamos dando un testimonio muy grande y muy, muy fuerte que hace la diferencia entre las personas que no conocen al Eterno. Bueno, pero entonces, ¿desde cuándo se empezó a hacer ofrendas? ¿Sí? ¿Se han preguntado? ¿Desde cuándo se empezaron a hacer ofrendas? ¿Fue aquí? No. Vamos a Génesis 4, vamos para allá. En Génesis 4, en el verso 2, perdón. Génesis 4, verso 2. Tan pronto Adán y Eva salieron del jardín del Edén, tuvieron sus hijitos. Bueno, sus hijitos, desde luego Adán ya lo hacía, pero aquí vamos a ver el ejemplo de Caín y Abel. Sus hijos aprendieron de sus padres la necesidad de ser agradecidos con el Eterno, por su inmensa compasión, por no haberlos destruido, porque a pesar de todo lo que había sucedido de salir del Edén, ellos seguían teniendo oportunidad de vivir física y espiritualmente. El Eterno tuvo mucha compasión de Adán y por lo tanto de nosotros. Ya lo tiene en Génesis 4, verso del 2 al 8. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto, mucha atención, vamos a leerlo despacio, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Ahí está, la primera ofrenda, vamos a decirlo así. Y Abel trajo también, para ofrendar, de los primogénitos, atención, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado Yahweh a Abel y no a Caín? Muchos ya se lo saben, pero para todos los nuevecitos. Porque Caín no ofrendó lo que debía ofrendar. Ofrendó lo que tenía. O sea, él agarró un montón de frutos de los que él labraba, de los que él cosechaba, y los llevó y los puso delante del Eterno. No escogió lo mejor, no escogió lo que era digno del Eterno. No, si él simplemente tomó lo que tenía y lo llevó. Mientras que Abel tomó los primogénitos, los primogénitos le pertenecen a Yahweh, y lo más gordo, lo más bonito. Por eso es que Abel fue bendecido, aunque después Caín por su envidia lo mató. En la ofrenda de Abel fue agradable delante del Eterno, porque estaba motivada. Abel no llevó lo más bonito de sus corderos, de sus animalitos, lo más gordo y los primogénitos, porque a él se le ocurriera, porque fuera lo primero que vio. No, fue lo que él escogió, porque era una forma de demostrar algo espiritual en algo material. Si vuelvo al mismo ejemplo, si yo amo mucho al Eterno, lo amo mucho, le agradezco mucho, estoy muy agradecido con él, no voy a llegar con cualquier cosa, no, voy a escoger lo mejor, a darle lo mejor, a buscar lo mejor. Y esto no es solamente en cosas físicas, me refiero a regalos. ¿Tú quieres agradar al Eterno? ¿Quieres ser verdaderamente agradecido, demostrar tu amor? Y dices, bueno, pero no, económicamente no estoy en posibilidades. Ofrenda tu tiempo, ofrenda tu obediencia al Eterno, ofréndale estudio, ofréndale adoración, ofréndale exaltación, canta Jalelot, ¿sí? Eso es una forma de demostrar algo espiritual, el amor, el agradecimiento que tenemos con Yahweh a través de algo físico. Y no estamos hablando de dinero, ¿sí? Porque luego aquí el tema de las ofrendas se usa mucho en algunas doctrinas erradas o religiones para sacarle dinero a la gente. No, aquí nosotros no sacamos dinero a nadie. No hacemos negocio con la palabra del Eterno. ¿Quieres ofrendarle al Eterno? Háblale a las almas.
Sí, lo que tú has aprendido, si eres muy, muy nuevecito, ponte a estudiar, prepárate. Y cuando estés preparado, que ya estés en los pactos, ve y háblale a las almas, háblale a tu familia, háblale a tus parientes, háblale a tus vecinos, ofréndale eso al Eterno, ser un buen siervo. Sí, no estamos hablando de dinero. Bueno, vamos a ver un poquito de la Haftará. Aquí vimos en Levítico 6, en Levítico 1 que estábamos hablando de las ofrendas, ¿verdad? Vamos a Isaías 43, que es la primer parte de la Haftará. Para los nuevecitos, la Haftará es una conclusión, es decir, la idea, los conocimientos que vimos en la Parashá, los vamos a ver en un libro, en este caso en el libro de Isaías o en el libro de los profetas, puede ser Jeremías, puede ser Amós, etcétera. Isaías 43, verso 21. Vamos para allá con gozo y con ánimo. Mucha atención, mucha atención. Aquí en la Haftará vamos a ver por qué Yahweh se agrada que nosotros le ofrendemos algo. Vuelvo a decirlo, no todo es dinero, no todos son animalitos, no todo es... Hay muchas cosas que tú le puedes ofrecer, que tú le puedes ofrendar, tu obediencia, tu santidad, y que es importante para Yahweh. ¿Yahweh necesita eso? ¿Yahweh necesita tu obediencia? Mi obediencia no, Él no necesita nada de nosotros. Pero Él se agrada, y vamos a ver cómo lo dice. Isaías 43, verso 21 al 24. Dice, este pueblo he creado para mí. Mis exaltaciones publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste, subráyalo ahí, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de sus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y luego en el 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Bueno, aquí ciertamente el Eterno le está reprochando al pueblo de Israel el que sus ofrendas no eran agradables, pero claramente de palabra de Yahweh nos dice que la finalidad o una de tantas, además de ser agradecidos, es honrar al Eterno con nuestras ofrendas, honrarlo, bendecirlo, ¿sí? Si tú tienes tus papás todavía, tú quieres que tus papás estén en el mundo se usa la palabra orgulloso, pero el orgullo es un pecado. Que tus papás estén contentos contigo, que estén contentos con tu comportamiento, estén agradecidos con el Eterno porque te ha hecho un hombre de bien, que ellos estén felices, vamos a decirlo así. Bueno, esto es todavía más. El darle a Yahweh sacrificios de obediencia, de santidad, ¿sí? de muchos de los tipos de sacrificios que vamos a ir estudiando, es honrarlo, darle el lugar que Él tiene, porque aunque no se lo demos, Él lo tiene, pero darle el lugar como el creador, como nuestro sustentador, como el todopoderoso, ¿sí me doy a entender? Es honrarlo, es darle todo el honor que Él de por sí tiene, pero que nos permite el privilegio de darle a Él, ¿sí? De honrarlo, de decir, Padre, lo mejor que yo tengo, lo mejor que está en mis manos te lo doy porque tuyo es el honor, tuyo es la gloria, el esplendor. ¿Amén? Muy bien. Ahora, si el Eterno se agrada con nuestras ofrendas, si el Eterno se agrada porque nosotros le ofrendamos, hay que hacerlo como a Él le agrada. No podemos nosotros ofrendar lo que a nosotros se nos ocurra. Yo les di ejemplos de cosas que están en la Torá y que vamos a ir viendo. ¿Qué puedo ofrendar? Obediencia, testimonio, santidad. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué no puedo ofrendar hoy? Atención, atención, así como unas alarmas. Sí, atención, atención. ¿Qué no puedo ofrendar hoy? Aunque sean ofrendas de paz. Hoy no podemos ofrendar sacrificios de ningún tipo, de ninguna forma. Y aquí mucha atención, alarma, alarma, alerta. Viene Pesaj y muchas falsas doctrinas, muchas religiones y muchas doctrinas pseudomesiánicas dicen, en Pesaj hay que sacrificar un cordero como está escrito en el libro de Éxodo. Mentira, falso, ya no hay que sacrificar el cordero. ¿Por qué? Porque Yahshua es nuestro Pesaj. 1, 2,
porque todo sacrificio que no se haga en el templo o que no se haga en el Mishkan es abominable ante los ojos del Eterno. Entonces, mucha atención, alerta, alarma, alarma. No se pueden sacrificar animales de ningún tipo fuera del templo, fuera del Mishkan. Vamos a Levítico 17 para que ustedes lo vean. Levítico 17 en el verso del 1 al 5. Cuidado, cuidado, no te dejes engañar. Si andas viendo videos de por aquí y por allá, te van a confundir. Si tú quieres quedarte aquí, estimado amigo, amiga, si ustedes están con nosotros, hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado de estas doctrinas y corrientes de perdición. Levítico 17, del 1 al 5. Prepara tu marcador rojo. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Yahweh. Atención, ¿quién lo mandó? Yahweh, exactamente. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del Mishkan de reunión para ofrecer ofrenda a Yahweh delante del Mishkan de Yahweh, será culpado de sangre el tal varón. Subráyalo. Será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión, al Cohen, y sacrifiquen ellos sacrificios de Shalom a Yahweh. Entonces, mucha atención, mucho cuidado, que no te engañen. No se puede sacrificar un cordero en Pesaj. ¿Amén? Bueno. Regresemos al tema de los sacrificios. Hoy, con tantas cosas, ideas, ideologías que hay, pro animal, pro esto, pro lo otro, si hoy hubiera sacrificios en el templo, el mundo no los soportaría, no los permitiría, se opondrían, y esto es porque para el mundo los sacrificios son algo desconocido, son una incógnita, no lo entienden y no lo pueden entender porque no tienen el Ruach HaKodesh, porque no temen a Dios, no temen a Elohim, no temen a Yahweh. Vamos a Romanos 6, vamos para allá y el tiempo va volando, esperemos que nos dé oportunidad de avanzar todo lo que hay que estudiar. Romanos 6, y si no, les voy a dar las citas y ustedes las van a ir estudiando. Romanos 6, 23, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es la vida eterna en Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Me voy a empezar a centrar, aunque no son los primeros sacrificios que aparecen en la parashá, no son las primeras ofrendas, pero quiero centrarme en las ofrendas por pecado porque son las más fáciles de entender, ¿sí? Cuando alguien peca, según Romanos 6:23, ¿qué le debe de pasar? A ver, respóndanlo ustedes. Debe de morir, exactamente. La paga del pecado es muerte. Entonces tú y yo pecamos antes de conocer la Torá. Ahorita ya no practicamos el pecado voluntario. Antes de conocer la Torá, tú y yo pecamos. ¿Qué debía de pasar con nosotros? Debíamos morir, ¿sí? Eso es lo que está escrito. Sin embargo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por su gran amor, se sacrificó por nosotros, ¿sí? Y entonces tú y yo no morimos, sino que ahora tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna, aleluya. Bueno, pero ¿qué pasaba en el caso de los animalitos? Vamos a Levítico 16. Levítico 16, anótenlo, yo se los leo. Versos 21 y 22. Aquí estamos hablando del sacrificio de Yom Kippur, pero quiero que ustedes tengan la idea. Y pondrá Aarón, Levítico 16, 21 y 22, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bueno, y pueden ustedes continuar con la lectura. Lo que la Torá exige en este momento que estamos estudiando es que hubiera vida por vida. Nosotros pecamos, debíamos morir.
Y entonces nuestro Adón Yahshua HaMashiach dijo, no, yo me sacrifico por ellos. Él murió y resucitó. Aleluya. Bueno, antes del sacrificio único y perfecto de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien pecaba por error, debía morir, porque había una sentencia en su contra por causa del pecado, ¿sí? Así como quien pecaba voluntariamente, pero ahorita vamos poco a poco. Quien pecaba debía morir. Entonces, como era por error, como no era algo voluntario, él tomaba un animalito, o ella, y acudían delante de los Kohanim, confesaban su pecado, y el animalito tomaba su lugar, ¿sí? Y entonces se pagaba vida por vida, vida por vida. Bueno, vuelvo a repetir el concepto anterior. La finalidad de un sacrificio no es un pago. No es, bueno, yo pequé, entonces traigo este animalito y que él muera por mí y ya, y si vuelvo a pecar otra vez, pues otro animalito. No. El pueblo no entendió esto. Mucha atención. Por eso Malaquías, por eso el Eterno a través de Malaquías, su mensajero, los reprendió. Miren, vamos para allá o anoten la cita. Malaquías 1 y vamos a leer del verso 8 al 10. Si no les da tiempo, yo se los leo. Malaquías 1, ¿sí? Vamos para allá, versos del 8 al 10. Y dice aquí: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, fíjense lo que le estaban ofrendando. Abel ofrendó lo más bonito, lo más gordo y los primogénitos. ¿Y el pueblo? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Ofrecían animales ciegos. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agredará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh Sebaot. Del pueblo estaba ofrendando lo más feo, igual que Caín, lo que le sobraba, muy mal. Y entonces dice, ahora pues orad por el favor de Elohim para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cómo podían decir al Eterno? Y aquí es donde tenemos que aplicárnoslo a nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, Yahshua, perdónanos, Yahweh, hicimos mal, pecamos, pero ten un becerro enfermo, ten un cordero ciego. Qué terrible, no, no, no. La finalidad de una ofrenda es demostrar el sentimiento que la motiva, no pagar un precio nada más, ¿sí? Es algo que el pago del precio va intrínseco, pero Yahshua no se sacrificó por nosotros por pagar el precio nada más. No, Él se sacrificó por nosotros porque nos ama. Recuerden que en Apocalipsis dice, Él nos amó y nos lavó. Primero nos amó, después nos lavó. Amén. Vamos a ver esto, vamos a corroborarlo. Vamos a Efesios 5:2. Vamos para allá. Sí, la carta a los Efesios. Es muy importante, amados Ajín, para que así podamos entender y valorar el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él no se sacrificó para pagar el precio nada más, no. Él se sacrificó por ti y por mí, por amor a nosotros. Efesios 5, verso 2 dice, y andad en amor, atención, y andad en amor como también Mashiach, Yahshua, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Primero es el amor y después el sacrificio. Primero dice, y andad en amor como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. ¿Por qué fue acepto el sacrificio de Yahshua? Pues desde luego porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Porque Él es perfecto, porque Él es el único Elohim verdadero, la imagen visible del Elohim invisible. Pero sobre todo porque lo hizo motivado por amor. Él nos amó y nos limpió. Él nos amó y después se ofreció. ¿Sí? Tú y yo teníamos un acta de muerte por causa de nuestros delitos y pecados, de nuestras transgresiones. Y Él por amor se sacrificó y limpió, borró nuestros pecados y nuestras rebeliones. Ya no debemos nosotros de volver a pecar. Por eso dije, aclaré, los sacrificios que había, las ofrendas que se hacían por pecados por error, no pecados voluntarios. ¿Por qué? Porque quien peca voluntariamente, ya no hay nada más que hacer. Anoten la cita, Hebreos 10, 26 al 31. Quien peca voluntariamente, pisotea la sangre de Mashiach. Fíjense qué terrible, eso es algo muy horrible. Vamos a verlo para que todos los nuevecitos lo vean. Hebreos 10, 26.
y temamos, amados Ajim. Si están empezando a guardar la Torá, tienen que hacerlo con conciencia. No podemos nosotros venir a la Torá, creer en Yahshua, ser limpios por su sacrificio único y perfecto y después apostatar, después pecar. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de la Torá, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés, la Torá, no es la ley de Moisés, es la Torá, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez, el Adón juzgará a su pueblo. Todos vamos a rendir cuentas, amados Ajim, así que temamos a Yahshua, temamos a Yahweh. Bueno, continuemos, amados Ajim. Si nosotros sabemos que Yahshua ya pagó el precio, que Él se sacrificó por nosotros por amor primero y después nos limpió, borró nuestras rebeliones y nuestros pecados, ¿qué debemos hacer? Ustedes ya, los que ya tienen tiempo estudiando, ya conocen las ofrendas. ¿Qué podemos ofrendar hoy? Vamos ahí adelantito en el libro de Hebreos, pero ahora vamos a leer el capítulo 13. Atención, amados hermanos y hermanas, y muy amados, porque los amamos mucho. Hebreos 13, vamos a leer del verso 15 al 17. ¿Qué puedes ofrecer tú que ya guardas Torah? Animalitos no, ya vimos que no. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Aquí está muy bien explicado. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos, ahí está, una ofrenda. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de exaltación. Ya ven lo que estábamos hablando hace un ratito, cantar Jalel, adorarlo, bendecirlo, orar. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, Kejilá, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. A ver, aquí así muy rápido, de hacer el bien, ¿a quién vamos a empezar a hacerle el bien? Primero a mí, cuidar el Mishkan, el cuerpo que Yahweh me dio, que Dios me dio, el cuerpo que Yahweh me dio. 2, a mi familia. ¿Qué hay que hacer primero? Atender mi cuerpo, cuidar lo que el Eterno me ha dado, cuidar a la familia, a los que Yahweh me ha dado para cuidar, y después ayudar a la Keilah. No puedo dar lo que no tengo, no puedo ser candil de la calle, oscuridad de mi casa, farol de la calle, oscuridad de mi casa, no. Volvemos a leerlo, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de exaltaciones, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, atención, se agrada a Elohim. Si tú no lo haces primero contigo y después con tu familia, de nada sirve que lo hagas con la Keilah. Obedeced a vuestros pastores y sujetáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos ofrendar? Alel, exaltación, hacer el bien y ayuda mutua. De eso se agrada el Eterno. Amén. Aleluya. Bueno. ¿Para quiénes? Atención, atención. Vamos a otro punto. Dice nuestro amado Roe, esta es la parashá de atención. Y sí, es que hay muchos puntos muy importantes. ¿Para quién no había sacrificio por causa del pecado? Vamos a Levítico 1. Vamos para allá. A ver, permítame un momento. Déjenme corroborar la cita. A ver, un minutito. No, perdón. Vamos a Números 15. ¿Para quién no había sacrificio por causa del pecado? ¿Para quién no había ofrenda? ¿Para quién no podía ya ofrendar por causa del pecado? Números 15, 32. Vamos para allá. A ver, lo voy a volver a repetir. ¿Quién ya no podría ofrendar después de haber pecado? ¿Quién ya no podría ofrendar después de haber pecado? El que pecara voluntariamente. Ese ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Vamos a verlo. Números 15, 32.
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la Keilah, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Yahweh dijo a Moisés, irremisiblemente muera. Ahí está. No dijo que vaya y haga un sacrificio. No, por causa de pecado voluntario, no hay ofrendas ni sacrificios. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Yahweh dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre y apedréelo toda la Keilah fuera del campamento. Entonces lo sacó la Keilah fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Yahweh había mandado a Moisés. Otro ejemplo, vamos a Levítico 24, vamos acá atrás. Quien peca voluntariamente, no hay sacrificio, no hay ofrenda para expiar sus pecados, no la hay. Y menos si conoció a Yahshua y después apostató. Si conoció a Yahshua y después se fue al judaísmo, o se fue al cristianismo, o se fue a donde se haya ido. Si se conoce la Torah y se conoce a Yahshua, ya no hay marcha atrás. O santos o santos. Porque si alguien peca voluntariamente, no hay nada que hacer. Levítico 24, permítanme ustedes, Levítico 24, verso 10 al 16. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron, pelearon en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Yahweh. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la Keilah. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Elohim, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la Keilah lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ahí está. Lo hizo voluntariamente, lo hizo y debe morir. Cuidado, amados hermanos, cuidado. No hay forma de quitarle esto a la Torah. No hay forma. Bueno, vamos a continuar. Vamos a regresar a Levítico 1. Levítico 1. Entonces, volvemos a hacer un repaso así muy rápido. ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Por qué debemos hacer ofrendas? Porque es una necesidad de demostrar lo que está en nuestro interior, en nuestro corazón, hacia el exterior. ¿Cómo le vamos a decir al Eterno que lo amamos mucho, que le adoramos, que le bendecimos, si no ofrendáramos algo? Ahora, ¿qué tipo de ofrendas? Ya hablamos aquí de varios tipos. No solamente es lo económico, no solamente es dar dinero, porque no podemos comprar al Eterno. Él sabe si el dinero que das, como las dos blancas de la viuda, ¿sí? Lo das por amor o lo das para ser visto, para ser reconocido. Él lo sabe todo. Pero además podemos ofrendar algo muy hermoso, adoración, exaltación, hacer el bien, bendecirnos los unos a los otros. Ya lo vimos en Hebreos 13, ¿sí? Bueno, ahora, ya hablamos del sacrificio por pecado, que es como el que se comprende más fácil, porque es un castigo, es algo que Yahshua hizo por nosotros para librarnos de las condenas que nosotros teníamos por causa de nuestros pecados. Bueno, ahora, vamos al otro extremo. ¿Por qué debía morir un animalito? ¿Por qué debía morir un animalito cuando era un holocausto o cuando era una ofrenda de paz? Se entiende que cuando había pecado, pues era vida por vida. El que debía morir, en este caso, por ejemplo, era yo, pero si me voy al tiempo del Mishkan, el que muriera el animalito en mi representación, en mi lugar, ¿sí? Pero si fuera un sacrificio de paz, un sacrificio de shalom, ¿por qué debía haber una muerte? Eso puede ser algo que se están preguntando. Bueno, antes de empezar con esto, voy a terminar lo de los sacrificios del pecado. La intención o el significado que había detrás de que se hiciera un sacrificio de vida por vida no era que se estuvieran sacrificando continuamente animales por el pecado. No. Lo que el pecador debía hacer al pagar vida por vida con el animalito era ver cómo ese animalito inocente, puro, porque pues, ¿qué pecado iba a tener el corderito o el becerro, perdón? No.
Ellos eran puros. ¿Qué pecado tenían? Bueno, el pecador debía, al llevar su ofrenda, hacer arrepentimiento y decir, alguien inocente, alguien puro, que no tiene nada que ver con mi pecado, va a morir por mí. Fíjense qué tremendo. Y entonces al ver cómo era degollado y cómo su sangre era puesta en el altar, hacer un verdadero arrepentimiento. Y esto era por pecados por error, no voluntarios, por error. ¿Sí? ¿A qué nos señala esto? A Yahshua HaMashiach. Todos los sacrificios apuntan a Yahshua HaMashiach. Bueno, Él es puro. Él no anduvo donde nosotros anduvimos. Él no hizo lo que nosotros hicimos. Él es Kadosh. Él es el único Elohim vivo y verdadero. Él murió por ti y por mí. Y nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa de nuestros delitos y pecados. ¿Qué debemos hacer? Hacer verdaderamente arrepentimiento. Ya no volver a pecar. De ninguna forma. Cometemos torpezas y tonterías, pero no pecado voluntario. Mucha atención, amados. Estamos a unos días de Pesaj. Valoremos y comprendamos bien el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón Yahshua. Él es puro. Él no pisó el lugar y se metió a los lugares donde tú y yo nos fuimos a meter. No señalamos a nadie. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, mucha atención. Tengámoslo bien presente porque viene Pesaj y vamos a tomar de Pesaj dignamente. ¿Amén? Bueno, regresando a la pregunta. ¿Por qué un animalito debía morir si era un sacrificio de paz o un holocausto? ¿Por qué? Bueno, vamos a Génesis 22. Aleluya. ¿Se acuerdan que decíamos que todo está en Génesis? Pues sí, hay muchas cosas aquí decodificadas que nos permiten entender toda la Torá. Si yo le quitara el libro de Génesis, no entendería lo demás. Si yo le quitara el antiguo pacto, el Antiguo Testamento para los nuevecitos, no le entendería el Nuevo Testamento. Génesis 22, y vamos a leer del 6 al 12. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto. Miren, vamos a hablar de un holocausto. Y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano, el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Elohim proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el malach de Yahweh le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. Un holocausto es una muestra de temor y de obediencia. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El animalito que se ofrece como un holocausto es una representación de nosotros mismos. Es una representación de obediencia y de adoración, de temor a Yahweh. Aquí Abraham iba a sacrificar a Isaac porque Yahweh, él así lo había entendido. Sabemos que fue que él no entendió correctamente que lo que le estaba pidiendo Yahweh era dedicarlo, consagrarlo. Bueno, pero Abraham entendió, o en ese momento comprendió, y él obedeció. Dijo, Yahweh, ofréceme a tu hijo. Bueno, pues yo voy y lo ofrezco. ¿Sí? Es una forma de demostrar que todo nuestro ser es para Yahweh. Un holocausto es una forma de expresar que todo nuestro ser es para Yahweh, que le amamos y que le tememos. Bueno, otro ejemplo, vamos adelantito a Éxodo 18. Aleluya, Éxodo 18 y vamos a leer del verso 10 al 12. Esto ya lo vimos, se acordarán, es acerca de Yitro, el suegro de Moshe. Éxodo 18, versos del 10 al 12. Dice, y Yetro dijo, bendito sea Yahweh que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón y que libró al pueblo de mano de los egipcios. ¿Qué pasó aquí? Yitro era príncipe de Madián, él no era israelita. Él seguramente tenía otros dioses, creía en otras cosas, pero al escuchar lo que Yahweh hizo con los hijos de Israel, vino y se arrepintió y dijo, bendito sea Yahweh que los libró de los egipcios. Mucha atención con el verso 11.
ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ahí hizo Teshuvá. Ahí dijo, no, lo que yo creo no sirve, esto es la verdad. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. ¿Y qué pasó con Yitro? Hizo holocaustos, como una representación de qué? De que todo su ser era para Yahweh. Y como una persona, como tú y yo, somos transformados de una vieja creación a una nueva creación por medio del fuego del Ruach HaKodesh. Entonces Yitro hizo holocaustos y sacrificios, verso 12, y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los Kohanim de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. O sea, Yitro dijo, al igual que Abraham, yo quiero ser tuyo, yo me entrego a ti como un holocausto, o sea, que no quede nada de mi antigua naturaleza, que era yo desobediente, quiero obedecerte en todo, por todo, en lo que tú me digas, ser una nueva creación, estar dedicado, como Abraham dedicó a Isaac, lo consagró. Este holocausto estaba de alguna manera cambiando la vida de Yitro, estaba consagrándose ahora para ser un buen creyente en Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Muy bien. Vamos a Levítico 7, verso 15. Vamos para allá. Entonces, en conclusión, ¿por qué debe morir un animalito cuando es un holocausto? Porque es una representación mía, una representación de mí, de que yo amo y temo al Eterno, de que yo soy una nueva creación, de que lo voy a obedecer hasta el final, de que estoy totalmente dedicado, de que hasta mis cenizas, hasta lo último de mi ser está dedicado al Eterno y que no quiero nada de mi vieja naturaleza ni de mi vieja creación. Amén. Por eso debe morir el animalito. ¿Sí? Y no se preocupen, para todos los que son sentimentales, los animalitos se degollaban, se hacía el degüello, en hebreo se dice shejitá. El Eterno mismo dio las instrucciones para hacerlo. Todo está en la Torá. Y se hace de una manera en la cual el animal no sufre. ¿Amén? La shejitá es para eso. No es como lo hacen en otros lugares, otras culturas. No, no, no. Donde se provoca sufrimiento y demás. No, la shejitá es para eso, para que el animal no sufra. Y tiene reglas muy estrictas. Bueno, más no las reglas rabínicas. No, o sea, hay cosas que están aquí en la Torá, que el Eterno así las manda, y no mandamientos agregados, para que no se pongan a investigar por aquí y por allá y terminen confundidos. Levítico 7, verso 15. ¿Por qué debía morir un animalito si era un sacrificio de paz? ¿Por qué? Bueno, Levítico 7, 15. Sí, y la carne del sacrificio de paz, la carne del sacrificio de paz de Shalom, en acción de gracias se comerá, porque era para comer, ¿sí? El día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto voluntario, será comido en el día que se ofreciere su sacrificio, y de lo que él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. Entonces, ¿para qué se hacía un sacrificio de paz, un shelamim? No era para que tú llegaras o yo llegara con nuestro sacrificio y le dijéramos, Adón, yo quiero estar en paz contigo. No. Esos son otro tipo de sacrificios de expiación o por culpa o por pecado. No, esos no. El sacrificio de Shalom era como una forma de decir, Yahweh, estoy en paz contigo. Estoy muy agradecido, estoy en paz, estoy íntegro en ti, no tengo pecado en mí, te bendigo con todo mi ser, quiero gozarme contigo. Quiero estar en una comunión total contigo. Y entonces, ¿qué pasaba? Llevaban una ovejita, por ejemplo, ¿sí? O un becerro, o hay otra. Eso está más aquí atrás, miren, si quieren, para que tengamos toda la idea. Eso está aquí en Levítico Levítico 3, ¿sí? ¿Qué cosas se podían llevar? Y ahorita sigo con el ejemplo. Levítico 3. Dice aquí, si su ofrenda fuera el sacrificio de Shalom, si hubiera de ofrecerla, de ganado vacuno, y luego aquí dice que lo va a degollar, ¿sí? Y luego dice en el verso 6, más si fuere de ovejas, amén. Y luego dice en el verso 12, más si fuere de cabra, amén. Eso era lo que podían llevar, ¿sí? Y finalmente dice nada más, amén. Ahora,
¿Qué pasaba con estos animalitos que eran ofrendas de paz? Si lo leemos rápidamente, dice en el verso 2. En el 1. Si su ofrenda fuera sacrificio de shalom, si hubiere ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la ofrenda, sobre la cabeza de su ofrenda, una vez lo estaba dedicando, y la degollará a la puerta del Mishkan de reunión, y los Kohanim hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de shalom como ofrenda encendida a Yahweh la grosura que cubre los intestinos y toda grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y los ijares con los riñones quitará la grosura de los intestinos que están sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Esto es ofrenda de olor grato para Yahweh. Bueno, uniendo las dos citas, Levítico 7, verso 15, vamos para allá, y lo que acabamos de leer, para que quede bien claro. Es muy importante. Aleluya. Levítico 7, 15. Y la carne del sacrificio de shalom, de la acción de gracias, se comerá el día en que fuere ofrecida. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a poner de ejemplo a alguno de ustedes. ¿Sí? Aleluya. Estás contento, estás agradecido con el Eterno y dices, Padre, yo quiero darte algo, estoy muy agradecido, estoy en paz, te amo mucho, tengo necesidad de demostrarte mi amor, mi agradecimiento y que estamos en paz, que vivo en paz, que vivo para ti. Bueno, entonces tomaban una ofrenda, ya lo vimos, un becerro, una oveja o una cabra. Llegaban con el sacrificio, con la ofrenda, y los Kohanim lo degollaban, lo sacrificaban. Quitaban los riñones y las grosuras y la sangre, toda la sangre, y eso se ocupaba en el altar. La sangre se ponía en el altar y las grosuras se quemaban. ¿Y qué pasaba con la carne? Una parte se daba a los Kohanim para su sustento y otra parte te la daban a ti para que junto con tu familia, junto con los tuyos, pudieran comer delante de Yahweh. ¿Sí? Eso viene después hasta en el libro de Proverbios y después podríamos platicar otras cosas. O sea, era una forma de reunirse delante del Eterno y poder, a través de ese sacrificio de Shalom, decir, Abba, gracias, estamos en paz, estoy en paz contigo. No es para pedir estar en paz, sino porque ya se estaba en paz, en Shalom, en bendición con Yahweh. Amén. Bueno, amados Sahim, espero que este bosquejo así breve de las ofrendas les ayude a comprender ahora que ustedes, porque se los voy a dejar de tarea, las lean detenidamente, ¿sí? Las ofrendas de pecado tenían esa función, vida por vida, pagar un precio. No era nada más llegar y bueno, ya traje mi animal y pequé. No, eran sacrificios por pecados, por error, no voluntarios. Nunca va a haber sacrificios por el pecado voluntario. Obviamente, tú y yo antes no conocíamos Torah y Yahshua tuvo compasión de nosotros. Bueno, ahora ya conoces Torah. Si pecas voluntariamente, si dejas a Yahshua voluntariamente, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Qué sacrificios se van a seguir haciendo en el milenio? Ya lo vimos. Los holocaustos, porque son una dedicación completa a Yahweh. Las ofrendas de grano, ¿sí? Y las ofrendas de Shalom, Shelamim. ¿Sí? Ahora, si gustan anotarlo, para que las puedan leer, los sacrificios de Olá u holocaustos los van a encontrar en Levítico 1 hasta el verso 17, para que los lean con calma. Olá, holocaustos, ahí viene explicado lo que acabamos de leer, qué cosas, qué partes del animalito se ofrecían, etc. Bueno, Levítico 1, del 1 al 17. Las ofrendas de minjá, las ofrendas de granos u oblación, las van a encontrar en Levítico 2, del verso 1 hasta el verso 16. ¿Sí? Para que lo vayan leyendo. 3. Las ofrendas de Shelamim, las ofrendas de paz, ya lo vimos ahorita, las van a encontrar en Levítico 3, del verso 1 al 17. No se preocupen, recuerden que lo pueden ir anotando o pueden leer toda la parashá, ahí lo van a ir viendo, no se preocupen. Las ofrendas por pecado, y ahorita lo vamos a ver, pecado, hatat, ¿sí? Los van a encontrar en Levítico 4, verso 1 y hasta el verso 26. ¿Sí?
Mucha atención, mucha atención. Miren, vamos a ver aquí. Vamos todos juntos a Levítico 4. Aquí, esto quiero ser muy enfático porque hay mucha apostasía. Yahshua viene pronto y la apostasía es señal de ello, que no seas parte, que no sea yo parte, porque el que esté santificado, mire que no caiga, así que tengamos mucho cuidado todos. Levítico 4, y vamos a leer el verso 1 y 2. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona pecare por hierro, por error, en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Es claro, por hierro, por error. ¿Sí? Estas son las ofrendas por el pecado, por error. Vamos a ver aquí mismo en Levítico 4, ahora en el verso 27. Mucha atención. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, por error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y delinquiere, ¿sí? Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Volvemos a ver, son por pecado involuntario, pecado por error. Ahora vamos a leer Levítico 5, verso 10. Es que vean cuántas veces lo repite el Eterno. Levítico 5, 10. Y del otro hará holocausto conforme al aquí dice rito, lo vamos a decir lo correcto es conforme al mandamiento. Y del otro hará holocausto conforme al mandamiento. Así hará el Cohen expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Pero ¿qué pecado es? Por error, no es voluntario. Y vamos a ver una vez más aquí en Levítico 6 cómo lo vuelve a confirmar. Levítico 6, verso 2. Cuando alguna persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo y lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare falsamente en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito de lo que se encomendó y lo perdido que lo halló. Todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá sobre ello la quinta parte en el día de su expiación. Perdón, es aquí atrás, en Levítico 5:15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, por error, en las cosas kadosh de Yahweh, traerá por su culpa un carnero sin defecto. Bueno, ahí leímos ahorita 2 puntos. Uno, que nuevamente lo vuelve a decir en Levítico 5:15, perdón, aquí me equivoqué en la cita, Levítico 5:15, que nuevamente vuelve a recalcar que el pecado es por error. Y 2, que si alguien roba, y este es uno de los puntos que quiero ir terminando, que si alguien robaba, que si alguien sustraía algo, no nada más iba a presentar la ofrenda, no. Aparte de presentar la ofrenda, tiene la obligación de restituir lo que robó, la calumnia y la quinta parte. ¿Sí? Mucha atención para los nuevecitos. Si tú robaste algo antes de conocer Torah, tienes que restituir el total y la quinta parte. ¿Qué otro tipo de sacrificio o de ofrenda se hacían? Las ofrendas por la culpa, Asham. Esas las van a encontrar en Levítico 5, del verso 14 al capítulo 6, verso 7. Amén. Y esas son algunas de las ofrendas que están en esta parashá. Amados Sahim, es muy interesante y muy hermoso hablar sobre las ofrendas, pero creo que hoy el Eterno nos ayudó, nos bendijo con la oportunidad de poder entender por qué se hacían, por qué se tenía que sacrificar un animalito, qué es lo que a veces para los nuevecitos no logran distinguir, por qué tenía que haber una muerte, en el caso negativo por causa del pecado y en el caso positivo por causa de una ofrenda de paz o un holocausto. ¿Amén? Ahora, para finalizar, si tú ya guardas Torah, si yo que ya guardo Torah, tenemos que ser bien conscientes del sacrificio de nuestro Adón Yahshua, que así como en ese momento un animalito puro, que no tenía nada que ver con nuestros pecados o nuestras transgresiones, tenía que morir por causa de nosotros, nuestro Adón Yahshua HaMashiach aún más puro que cualquier cosa en la creación que nos podamos imaginar, porque Él es el único Elohim vivo y verdadero, Él es puro,
totalmente puro, en Él no hay pecado, Él es divino. Bueno, Él se sacrificó por ti y por mí. Tengámoslo presente, no pequemos voluntariamente. Torpezas, tonterías cometemos todos, pero no pecado voluntario. Si lo tenemos presente, así tomaremos bien de Pesaj en santidad. ¿Por qué? Porque no vamos a pecar y de lo que pecamos anteriormente ya nos arrepentimos. Y si tú eres nuevo, arrepiéntete. Arrepiéntete, restituye. No solamente pidas perdón a Dios, restituye. Ve a pedirle perdón a los que ofendiste. Amén. Y así todos seremos agradables delante del Eterno. ¿Quieres ofrendar a Yahweh? Tú que ya guardas Torah, no llegues con la chequera y los billetes. Ofréndale a Yahweh exaltación, ofréndale a Yahweh obediencia, hacer el bien y velar los unos por los otros. Aleluya. Bendito es el Abacados. Vamos a hacer una oración y reflexionemos, meditemos en esto, amados Sahim. Padre eterno Yahshua, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias por habernos hablado y ministrado, porque ahora entendemos más sobre tus ofrendas, Abba, y lo que ahora podemos ofrendarte, y lo que después en el milenio se seguirá haciendo para darte toda honra y todo honor. Porque tú lo tienes, porque es tuyo, Abba, pero tú nos permites darte toda exaltación y toda adoración de una manera en la cual también nosotros somos bendecidos por hacerlo. Gracias, Padre. En este momento hacemos, Abba, un altar de oración para darte toda adoración porque tú eres el único, perfecto, poderoso Yahshua HaMashiach. No hay nadie como tú, Abba, que nos sacaste del pozo donde estábamos, siendo puro, Abba, tú sin mancha, y te sacrificaste por nosotros, bendito Elohim de Israel, nos has salvado y nos has redimido para que seamos libres, libres del ego, libres del orgullo, de la autocompasión, libres, Abba Kadosh, del rencor, de la culpa, de la falta de perdón. Abba, toda Rabá, bendito Yahshua HaMashiach, toda Rabá. Abba, todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, ve omen, aleluya. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Y vamos a exaltar con esta jalel que se titula Natsal.